Buen día a todos. Nuestro grupo conformado por Iris Canto, Luis Santos, Nixia Macías, Darío Osorio, Brittany Frías y mi persona Lidibet Jiménez les hablaremos sobre la solemnidad en los actos o negocios solemnes, la entrega y tradición de la cosa y sus efectos. Las solemnidades son los requisitos, condiciones, términos y expresiones y ritos que señalan, ordenan y determinan las leyes para que un acto sea válido y tenga existencia jurídica. Los requisitos, condiciones, términos, expresiones y ritos consisten en intervención de la autoridad pública, repetición de palabras, redacción de determinados documentos. Existen solemnidades esenciales y no esenciales. Las solemnidades esenciales son aquellas que se requieren por la ley o por el uso, de modo que su omisión produce nulidad en los actos. Las solemnidades no esenciales son aquellas cuya omisión no produce nulidad. Por intervención de autoridad están las solemnidades estrictas y las solemnidades simples. Las solemnidades estrictas son aquellas en las que interviene la autoridad pública. Se redacta un documento y se hace repetir palabras solemnemente. En materia civil se requieren documentos públicos en los contratos de donación, la hipoteca, la anticresis, la subrogación consentida por el deudor y demás actos. En materia familiar, el oficial del registro civil debe intervenir en los actos de adopción, de tutela y de matrimonio. Las solemnidades simples son aquellas en las que se necesitan de la intervención de documentos privados. Por ejemplo, en los contratos de préstamo, de asociación, de transacción, de constitución de derechos de superficie de construcción. En los contratos o actos reales no se necesitan de solemnidades, pero tampoco es suficiente con la voluntad de las partes. Se perfeccionan con la traditio, entrega de la cosa. Por regla y porque son actos consensuales, los contratos, los actos y los negocios jurídicos, y de acuerdo con la tesis general imperante en el derecho positivo, surge el principio de la libertad de las formas, es decir, que las partes pueden escoger la que estimen más conveniente, salvo cuando la ley prescribe alguna determinada. Esta salvedad se da en los actos que transforman el estado civil de las personas individuales. Por ejemplo, el matrimonio es un acto en el cual es necesario seguir las solemnidades. Las solemnidades en los actos jurídicos es de suma importancia y aunque no aparecen tan explícitamente en nuestros códigos, es importante, ya que si se llega a faltar en los actos que señale la ley, dichos actos quedarán anulados. Aunque en muchas ocasiones se suele confundir la solemnidad con la formalidad. La formalidad, como la palabra lo indica, explícitamente significa la forma de hacer dichos actos. Y las solemnidades es de carácter exterior, como por ejemplo las palabras que suelen utilizarse para realizar el acto del matrimonio. Las solemnidades están en los actos jurídicos, aunque también se encuentra en otros actos que no son de estos, como en la política, en la religión. En nuestro mundo estamos rodeados de solemnidades, siguen formando parte de nosotros. Y aunque los que no estamos muy centrados en estos temas, pensamos que es algo antiguo y poco utilizado, y no es así. Bueno, profesor, mi nombre es Luis Santos.
Me ha tocado lo que es tratar el punto de los principales actos jurídicos solemnes que contempla el Código Civil. La podemos decir como citando los artículos contradictorios en que el legislador da a entender que las solemnidades se dan mediante los requisitos de existencia, que se omite o se produce la inexistencia del acto en que deberíamos construirlo, ¿verdad? No se da las solemnidades si no se lleva a cabo los requisitos. Si no se lleva a cabo los requisitos, las solemnidades va a ser nula, ¿verdad? En consecuencia, considerando las solemnidades como requisitos de validez, estos actos jurídicos no se aparecen. No es necesario lo que es realizar el trámite, porque no se está dando las solemnidades con los requisitos establecidos, ¿verdad? Podemos creer que el legislador aún ha tenido un concepto claro y definitivo sobre lo que es la naturaleza o significado de lo que es la solemnidad como requisito de los actos jurídicos. También podemos pensar que el único principal objetivo que podíamos contribuir las solemnidades serían lo que son los instrumentos públicos, ¿verdad? Algunos actos solemnes que contemplan el Código Civil, tenemos lo que es el matrimonio, legitimación por matrimonio posterior de los padres, repudio de la legitimación voluntaria, emancipación voluntaria, reconocimiento de los hijos natural, mandato para contraer matrimonio y para reconocer un hijo natural. También tenemos lo que es la tradición de los muebles, perdón, de los inmuebles y la inscripción ordenada por el artículo 688. El matrimonio nos dice que es un matrimonio legal, ¿verdad? Todo aquel matrimonio que se dé frente a dos testigos y a un oficial de registro civil. Aquel matrimonio que no se da bajo dos testigos y frente a un oficial de registro civil no es un matrimonio formal. La legitimación por matrimonio posterior a los padres, los hijos nacidos antes del matrimonio de los padres no tuvieron la calidad de hijos naturales en las cuales ellos podían legitimarse voluntariamente. El repudio de la legitimación voluntaria, la legitimación voluntaria nos lo trata lo que es el artículo 209, ¿verdad? Que fue inciso en el número 59 que dice el repudio debe hacerse por una escritura pública dentro de los plazos del mismo artículo señalado, ¿verdad? La emancipación voluntaria, la emancipación voluntaria lo tratamos en los 165, que nos dice que la emancipación voluntaria es efectuada por escritura pública en que el padre o la madre, en su caso, declara la emancipación a un hijo adulto. El, para que se haga lo que es la emancipación voluntaria, el hijo debe contar con lo que es una mayoría de edad, que eso es lo que nos trata el artículo 265. Reconocimiento del hijo natural lo tratamos en el número 91 del artículo 271, que son hijos naturales en los que los padres o madres hicieron el reconocimiento como hijos mediante una declaración formulada. Esto nos da a entender de que yo no puedo decir tal persona hija mía o hijo mío, ¿verdad? O yo soy hijo de tal persona. No, nadie puede decir eso mediante no haya una declaración formulada, ya sea una acta o un documento de que haga contar de que dicha persona o yo soy hijo de tal fulano, ¿verdad? También tratamos lo que es el mandato para contraer matrimonio y para reconocer un hijo natural. Esto no lo trata de lo que es el artículo 103. El matrimonio podrá celebrarse por mandatarios especialmente facultado para este efecto. La tradición de los inmuebles. La tradición de los inmuebles se domina del bienestar de lo que es los bienes y raíces. Se efectúa, perdón, por la inscripción de los títulos de los registros conservados. La inscripción ordenada por el artículo 688, la inscripción que ordena el artículo 688 nos tiene por el objeto la adquisición de los inmuebles hereditarios, ¿verdad? Que son adquiridos por los herederos por sucesión o por causa de muerte. Eh, lo podemos entender como
ponemos una persona fallecida, como lo dice el artículo 688, ¿verdad? Si una persona fallece, en mi persona yo no puedo decir este bien inmueble o esta vivienda, este objeto es mío, es de mi propiedad. No, ¿verdad? Porque si una persona fallece, eso le corresponde a un hijo, a un familiar, XY familiar de la persona fallecida, ¿verdad? También se puede dar por un juicio de sucesión para que si no hay ningún testimonio, no hay una carta que diga de que tal casa le quedó para su hijo, ¿verdad? Se da un juicio de sucesión para que X, Y hijo o todos los hijos sean propietarios de dicha vivienda o de dichos bienes inmuebles. Muchas gracias. Buena profesor, mi nombre es Luis Santos. Me ha tocado lo que es tratar el punto de los principales actos jurídicos solemnes que contempla el Código Civil. La podemos decir como citando los artículos contradictorios en que el legislador da a entender que las solemnidades se dan mediante los requisitos de existencia, que se omite o se produce la inexistencia del acto en que deberíamos construirlo, ¿verdad? No se da las solemnidades si no se lleva a cabo los requisitos. Si no se lleva a cabo los requisitos, las solemnidades va a ser nula, ¿verdad? En consecuencia, considerando las solemnidades como requisitos de validez, estos actos jurídicos no se aparecen. No es necesario lo que es realizar el trámite, porque no se está dando las solemnidades con los requisitos establecidos, ¿verdad? Podemos creer que el legislador aún no ha tenido un concepto claro y definitivo sobre lo que es la naturaleza o significado de lo que es la solemnidad como requisito de los actos jurídicos. También podemos pensar que el único principal objetivo que podíamos contribuir las solemnidades serían lo que son los instrumentos públicos, ¿verdad? Algunos actos solemnes que contemplan el Código Civil, tenemos lo que es el matrimonio, legitimación por matrimonio posterior de los padres, repudio de la legitimación voluntaria, emancipación voluntaria, reconocimiento de los hijos natural, mandato para contraer matrimonio y para reconocer un hijo natural. También tenemos lo que es la tradición de los de los inmuebles y la inscripción ordenada por el artículo 688. El matrimonio nos dice que es un matrimonio legal, ¿verdad? Todo aquel matrimonio que se dé frente a dos testigos y a un oficial de registro civil. Aquel matrimonio que no se da bajo dos testigos y frente a un oficial de registro civil no es un matrimonio formal. La legitimación por matrimonio posterior a los padres, los hijos nacidos antes del matrimonio de los padres no tuvieron la calidad de hijos naturales en las cuales ellos podían legitimarse voluntariamente. El repudio de la legitimación voluntaria, la legitimación voluntaria nos lo trata lo que es el artículo 209, ¿verdad? Que fue inciso en el número 59 que dice el repudio debe hacerse por una escritura pública dentro de los plazos del mismo artículo señalado, ¿verdad? La emancipación voluntaria, la emancipación voluntaria lo tratamos Buenas noches, profesor. Mi nombre es Darío Osorio y a mí me tocó hablarles sobre lo que son los negocios solemnes o formales en otros términos y los negocios no solemnes o no formales. Empezaré de la siguiente manera, le voy a explicar lo que es lo básico, qué es cada uno o cuáles son sus conceptos. El concepto de negocio solemne o formal y el concepto de negocio no solemne o no formal. ¿Qué son los actos formales o no solemnes? Estos son aquellos cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades ordenadas por la ley. Y son no formales o no solemnes, aquellos cuya validez no depende del cumplimiento de solemnidad alguna. Los actos jurídicos, en general, pueden ser formales o no formales. Son formales aquellos actos jurídicos cuya existencia o validez es necesaria la manifestación de ciertos caracteres externos en vista de producir plenos efectos jurídicos. Bueno, ejemplo de estos son los contratos solemnes, que estos requieren de una solemnidad propiamente tal, o los contratos reales, que sería otro ejemplo,
que requieren de la entrega de todas. Bueno, abarcando algo más, explicaré las clases de formalidades tal y como la reconocen la doctrina. Bueno, estas pueden ser las formalidades ad solemnitatem. Bueno, que estas se refieren a aquellas formalidades que constituyen el requisito de existencia o validez de acto en cuestión, y ante cuya omisión de acto es nulo o inexistente, o no produce efecto jurídico no produce efecto jurídico alguno. También las formalidades habilitantes. Estas son aquellas habilidades establecidas en consideración de las personas incapaces o las personas que son ausentes, en vista de proteger su patrimonio con ciertas cortapistas legales que impiden a sus representantes disponer libremente con su patrimonio. También tenemos las formalidades ad probitatem. Bueno, estos son aquellos requisitos externos al acto jurídico que se exigen en consideración a la acreditación formal de un acto ante la sociedad o ante las personas que son ya autoridades. También, y por último, las formalidades de publicidad o publicistas, por decirlo así. Son aquellas formalidades destinadas a dar publicidad al determinado acto jurídico, pues, y que por regla general se traducen en la inscripción del negocio en un registro público. Bueno, de modo de que todas las personas tengan acceso al conocimiento de ya sea su contenido o los efectos que ya influya. Y bueno, y para culminar, explicaré lo que son las diferencias entre los negocios solemnes o no solemnes. Bueno, esto se considera que para producir los efectos que les son propios deben asumir una forma determinada, o por decirlo así, legalmente escrita. También es necesario distinguir entre forma propia y una formalidad para aclarar la contraposición entre ambos tipos de negocios, ya que es evidente que toda la declaración de voluntad tiene que asumir una forma determinada verbal, por gestos o ya sea por hechos también. Y por consiguiente debe considerarse negocios solemnes aquellos en que imperativamente se impone una formalidad determinada, si la cual el negocio no produce efectos. Estos ya serían algunos ejemplos que ya serían en una escritura pública, en una declaración ante un encargado del registro civil, etc. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Brittany Frías y voy a hablar sobre el concepto de entrega de la cosa. La entrega es el transferimiento de la posesión jurídica de la cosa por parte del vendedor, que hace adquirir su propiedad o el derecho real por parte del comprador. ¿En qué consiste la entrega de la cosa? La entrega es el transferimiento de la posesión jurídica de la cosa por parte del vendedor, que hace adquirir su propiedad o el derecho real por parte del comprador. Esta institución, que es designada por parte de la doctrina con el nombre de tradición o traditio, es regulada por el Código Civil. Con ocasión del contrato de compraventa, aun cuando no es aplicable solo a este contrato, sino a todos los contratos traslativos del dominio. Resulta esencial para comprender la regulación de la entrega de la cosa en nuestro Código Civil. Hace un previo estudio de la teoría del título y el modo en el que aquella se sostiene para la validación de la adquisición, que es la propiedad, y de los demás derechos reales. Han de ocurrir dos actos jurídicos distintos, que sería el contrato o acuerdo de voluntades
por el que las partes convienen en transferir el derecho real, que sería el título, y el acto formal de entrega en la cosa por el transmitente al adquiriente que toma posesión de ella, que sería el modo. Muchas gracias. Buenos días, profesor, compañeros. Me ha tocado hablarles sobre el papel de la tradición. Hablaremos primeramente de la evolución histórica. Esta teoría arranca desde el derecho romano en el derecho clásico junto a las formas solemnes de transmisión de la propiedad. Mancipatio e iure cessio se conocía la traditio para cuya efectividad se precisaba una iusta causa, que solía identificarse con el contrato precedente. Esta doctrina se consagró en dos textos, el Codex y el Digesto, que condujeron a los comentaristas posteriores al desarrollo de la teoría del título y el modo. Según el Códex, el dominio de las cosas no se transfería solo por los pactos, sino por la tradición y la usucapio. Según el Digesto, el dominio de las cosas no se transfiere solo por la propiedad, sino tan solo cuando haya precedido una venta u otra justa causa que la justifique. Luego, si por una parte se afirma que no bastan los simples pactos para adquirir el dominio y por otra se dice que no es suficiente la tradición, es que han de concurrir los dos requisitos, los pactos y la tradición, es decir, el título y el modo. Así lo entendieron los glosadores que explicaron detenidamente esta teoría, así como Heinesio explicó que mediante el título se obtiene el ius ad rem, o derecho de exigir al deudor la entrega de la cosa, mientras que el modo constituye el ius in re o derecho real sobre la cosa oponible frente a todos. Etimológicamente, la tradición representa la unión de las dos ideas fundamentales. Conforme a la teoría del título y el modo, la tradición es un acto de entrega que, como ejecución de un acuerdo anterior, determina la adquisición de la propiedad y de los derechos reales. La concepción formal de la tradición como un acto material, según Diez Picasso, esto lo dijo textualmente él, la tradición consiste en la creación de un signo exterior de reconocimiento de la traslación, de la cual la entrega no es más que una especie, si se quiere, la más típica, pero no desde luego la única, o sea que hay otra forma de ejercerla. Luego tenemos las clases de tradición. Está del derecho romano, procede la tradición generalmente aceptada en la tradición real y la fingida, que es la traditio efectiva y la traditio ficta. La tradición real, forma de adquirir el derecho real de propiedad, consiste en la entrega de la posesión de una cosa con ánimo de transmitir su propiedad. Corrientemente la tradición consiste en el hecho físico de la entrega de la cosa. Es la llamada tradición real o tradición material. La tradición simbólica, que se produce cuando la entrega de la cosa se sustituye por la de ciertos objetos que la representan, por ejemplo, llaves o títulos de propiedad. La tradición instrumental, en que el otorgamiento del contrato traslativo equivale a la tradición, con lo que el título y el modo se resumen en un único acto. Dentro de la tradición instrumental tenemos tres clases, que son la traditio longa manu, la traditio brevi manu y la traditio por constitutorium possessorium. La traditio longa manu es cuando el vendedor muestra al comprador los límites del fondo, dando lugar esto a los mismos efectos como si hubiese entrado en él materialmente.
La traditio brevi manu, que se produce cuando es posible la entrega, porque el adquiriente la tiene ya en su poder por un título distinto. Por ejemplo, cuando el arrendatario compra la finca arrendada. Y la traditio por constitutium possessorium, que contraria a la anterior, en la que se entrega la cosa, no tiene lugar porque el transmitente que tenía la cosa en su poder por título de propiedad se queda con ella después de enajenarla en virtud de otro título, arrendamiento, usufructo, etc., constituyéndose en poseedor de la misma. Muchas gracias por su atención. Hablamos de la regulación del Código Civil. Él no se ocupa especialmente de la tradición de las diferentes maneras o modos para adquirir una propiedad o si se trata de compra y venta. Existen tradiciones las cuales no son obstáculos para la entrega de la cosa o el bien a vender. Una de estas tradiciones es la tradición real, que es en donde se pone a posición del comprador. También tenemos la tradición instrumental. Aquí se da la venta mediante una escritura pública. Sin olvidar la tradición inmueble. Esta tradición es más completa, ya que aquí se lleva a cabo la entrega de la llave de una cosa o un bien vendido y se ve la conformidad de ambas partes. Ahora, una vez dada la entrega de la cosa o el bien, se da la diferencia de lo que es perfección y consumación. Perfección es el acuerdo voluntario entre las partes. Consumación es, al adquirir lo comprado, total conformidad. También tenemos que dar el conocimiento de que el lugar en donde se va a efectuar la venta, se llega a un acuerdo por ambas partes. Ambas partes son libres de decir o de fijar el lugar. Solo que al momento del vendedor trasladar, él corre con todos los gastos. Y una vez la compra, entonces los gastos recaen sobre el comprador. Ahora, también existen tradiciones las cuales no hace la obligación de la entrega. Una de estas tradiciones puede ser cuando el comprador no llega a finiquitar lo acordado en el tiempo correspondido, o si en el momento de la entrega o de la venta de la cosa o el bien, el comprador da a ver que no tiene en su potestad lo total del valor del bien o la cosa, al menos que el vendedor quiera correr el riesgo de dar la cosa o el bien y perder el valor de la misma. Así que más que todo, deben ambas partes cumplir con lo establecido en su momento determinado y llegar al mejor acuerdo y conformidad, tanto el vendedor como el comprador. Una vez dada la venta, el comprador se hace responsable de lo que pueda pasar con la cosa o el bien establecido. A la venta, el comprador se hace responsable de lo que pueda pasar con la cosa o el bien establecido. Y así, el vendedor, una vez entregado el valor de la cosa vendida, no puede volver a quitar tal cosa al comprador, ya que por el pago del mismo, el comprador adquiere la posesión de la venta del bien o de la cosa vendida.